Amén. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos. Estamos iniciando hoy día nuevamente nuestra escuela dominical, caminando por las Escrituras. Lo estamos haciendo solamente por Facebook, ya que habíamos tomado ya el acuerdo que tanto el último como el primer servicio de escuela dominical lo íbamos a hacer a través de solamente Facebook. Ya el próximo domingo estaremos, ¿cierto?, a través de la app de Radio Belén también. Bueno, darle gracias al Señor porque iniciamos este primer domingo, ¿cierto?, del año 2021 y lo podemos hacer por supuesto, en la bendición de estar, ¿cierto?, juntos para poder escudriñar la palabra del Señor. Quiero invitarlos cariñosamente que podamos, en primer lugar, orar al Señor para que Dios nos pueda dirigir, nos pueda el Señor dar la gracia, la claridad espiritual, para poder compartir de su palabra, a mí para poder desarrollar, ¿cierto?, esta enseñanza y a usted también, ¿cierto?, para poder oír y que esta palabra pueda entrar en su vida, en su corazón, en el mío y producir grande bendición. Oremos al Señor. Amado Dios, le damos las gracias porque iniciamos este nuevo año 2021 y lo hacemos, Señor, de la mejor manera, escudriñando su bendita palabra. Señor, alimentándonos espiritualmente este primer domingo del año, para así, Señor, con la ayuda suya, seguir a través de todo el año 2021, compartiendo, Señor, de su preciosa y bendita palabra. Gracias le damos porque usted es un Dios grande, maravilloso, lleno de misericordia, de amor, de bondad, y nos bendice cada día. Señor, al tener la oportunidad, Señor Dios del cielo, de reunirnos, quizás hoy día por estas vías, Señor amado, Dios del cielo, tecnológica, en la cual, Dios amado, podemos transmitir este programa, Señor, y por medio de él, Señor, ser edificados, bendecidos. Bendíganos, Señor, ayúdenos, guíenos, fortalézcanos. Bendiga, Señor, este día, sea un día también, Señor, donde podamos, Dios mío, alabarte, glorificar tu nombre, Señor, y tener también el deseo, el anhelo de poder, Señor, estar siempre presente, Señor, escudriñando tu preciosa palabra. Amado Dios, le doy las gracias, le ruego todas estas misericordias y bondades en el nombre de nuestro Señor y precioso Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, damos gracias a Dios porque, bien, hemos podido tener la oportunidad, la bendición, ¿cierto?, de, iniciar con gozo, con alegría, la escuela dominical. Y quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. Ahí vamos a tener la lectura desde el verso 8 hasta el verso 12, tomando ambos versos inclusive. Lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Bendiga el Señor la lectura de su preciosa palabra. Bien. A lo largo, ¿cierto?, de lo que hemos podido ir escudriñando con respecto a la carta del apóstol Pedro, el Señor, por supuesto, nos ha hecho entender que esta carta fue escrita justamente para la iglesia en un momento de sufrimiento, de dolor, de persecución. La iglesia que en aquel tiempo, ¿cierto?, había nacido a través de la predicación
y de las obras maravillosas que el Señor había hecho y que esta obra había ido siendo prosperada y muchos habían creído en el Señor, pero así también vino una gran persecución sobre Jerusalén y por medio de esto también una expatriación de todos aquellos cristianos que tuvieron que salir a distintas regiones del Imperio Romano en aquel tiempo. Y en aquel dolor, en aquel sufrimiento, el apóstol Pedro, inspirado por el Señor, escribe, ¿cierto? Y creo que es singular cuando él en su primer capítulo nos señala diciendo lo siguiente. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. Él habla, por supuesto, de ser afligidos, ¿cierto? De tener que padecer, sufrir, ¿cierto? Por la causa del Señor, pero también menciona algo muy importante que para nosotros también es importante y relevante poder entender, que estas pruebas son pasajeras. No pueden compararse, por supuesto, la aflicción presente con la gloria eterna que nos espera, lo cual también, ¿cierto?, es algo maravilloso y glorioso. Pero también la prueba, por supuesto, que no es eterna, sino que también el Señor en ella, a su tiempo, nos da, ¿cierto?, la salida. Nos habla, por supuesto, del sufrimiento como cristianos, cómo debemos de padecer, cómo debemos de afrontar todas aquellas cosas. Habla con respecto, ¿cierto?, al sufrimiento, ¿cierto?, y nuestro papel dentro de la sociedad. Habla del sufrimiento y nuestro papel dentro de la familia, como lo hacíamos, ¿cierto?, el domingo pasado, hablándonos el Señor con respecto a cómo deben ser, ¿cierto?, las mujeres, ¿cierto?, casadas, cristianas, hijas de Dios, y también los maridos, cristianos, hijos de Dios, ¿cierto?, como también, ¿cierto?, aquella mujer, si su esposo no es convertido, cómo debe actuar sabiamente. En fin, teníamos una hermosa enseñanza. Y hoy día en el verso 8 dice, finalmente, o sea, vamos, ¿cierto?, en alguna manera entendiendo, podríamos decir, el concepto que el Espíritu Santo está vertiendo a través de Pedro, haciéndonos entender la importancia de que en medio del sufrimiento también nosotros como hombres de Dios y mujeres de Dios debemos madurar, debemos crecer espiritualmente. Yo creo que durante todo este tiempo y especialmente el año 2020, el Señor nos ha estado, ¿cierto?, hablando con respecto a crecer espiritualmente, añadiendo a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, en fin, lo que el Espíritu Santo también nos revela a través de la segunda carta del apóstol Pedro, como también a través de Santiago o de Juan. En fin, el Espíritu Santo hablando, porque es necesario que nosotros podamos entender estas cosas, puesto que, ¿cierto?, desde el momento en que el Señor nos llama y hemos nacido como una nueva criatura, nuestra fe, la cual nos ha sido dada de Dios porque es un don de Dios y nos ha venido por medio del oír de su palabra, esa fe tiene que también madurar, crecer, ¿cierto?, en nosotros. Bien, el apóstol Pablo lo revela, por ejemplo, a través de la carta de los Corintios, ¿cierto? Le habla el Señor, ¿cierto?, a través de este gran varón de Dios como es el apóstol Pablo, quien también, por supuesto, habla de la misma manera, porque el mismo Espíritu que habló por Pedro es el mismo Espíritu Santo que habló también por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en la primera carta diciéndole, de manera que yo, hermano, no puedo hablaros como a espirituales. Vale decir, la iglesia, si bien era una iglesia que había sido fundada por el apóstol, ¿cierto?, y que habían creído en Jesucristo, pero todavía muchos de sus miembros eran carnales. Vale decir, tenían el conocimiento del Señor, pero vivían una vida vencida por la carne. Muchas veces lo he explicado, la carne no es el cuerpo es una cosa, la carne es otra. La carne es esa naturaleza de pecado que todos hemos heredado y que todos traemos y que también hemos heredado también nosotros mismos a nuestros hijos. Así que tenemos una lucha con nuestra carne, esa herencia, ¿cierto?, de pecado, esa naturaleza caída, esa naturaleza de pecado que todos los hombres tienen.
Amén. Así que, de manera yo, hermano, no puedo hablaros como a espirituales, dice el apóstol Pablo, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Sí, Señor. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, Así le dice es, el apóstol Pablo, mencionando, ¿cierto?, el hecho que aunque ellos militan, ¿cierto?, dentro de la fe, aún no han madurado, no han crecido espiritualmente y son muchos de ellos carnales todavía, andan como hombres. Por eso dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en la carta a los romanos, ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu. Amén. Así que vivir en la carne significa vivir una vida vencida, ¿cierto?, bajo esta naturaleza carnal que solamente puede ser vencida cuando ya dejamos, ¿cierto?, esta naturaleza para vivir en el Espíritu. Ahora, qué importante lo que el Espíritu Santo nos señala. Una parte importantísima de nuestro crecimiento es cuando en nosotros, ¿cierto?, comienza, ¿cierto?, a manifestarse Cristo, nuestro Señor, en nuestro ser, en nuestra personalidad, en nuestro andar, en nuestro actuar. Gloria sea al Señor. Porque todo lo que aquí nos revela el Espíritu Santo es Cristo, nuestro Señor. Amén. Por eso el apóstol Pablo en algún momento dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que es lo que cada uno de nosotros llegamos y aspiramos un día, ¿cierto?, a madurar y a crecer espiritualmente. No significa crecer intelectualmente, porque intelectualmente se puede crecer, yo me puedo aprender la Biblia de tapa a tapa, en fin, pero eso lo voy a entender intelectualmente. Así La es, palabra de Señor. Dios nos enseña que, ¿cierto?, nosotros debemos crecer espiritualmente, vale decir, nuestra vida debe irse, ¿cierto?, asemejando, como bien lo expresa el apóstol, sed imitadores de Dios, amén, como hijos amados. ¿Quién es Dios? Cristo mismo, gloria al Señor. A eso se refiere este Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es, Gloria sea al Señor. Señor, ¿cierto? Tres personas, más en esencia un solo Dios. Y a este Dios bendito, ¿cierto?, que se hizo carne, esa segunda persona de la Trinidad, el Verbo, Cristo mismo, gloria sea al Señor, a quien nosotros le vimos lleno de hermosura, dice el apóstol Juan, ¿cierto?, lleno de gracia y de verdad, gloria sea al Señor. Así que Dios nos bendiga y nos guarde. Ahora, debemos crecer, por supuesto, y finalmente, dice el apóstol Pedro, ¿cierto?, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Ahora, ¿cierto? Este es el carácter de Cristo. Gloria al Amén. Señor. Y cuando crecemos espiritualmente, ¿cierto? Cuando vamos avanzando en la fe, nuestra vida se va desarrollando y se va manifestando el hombre espiritual, Así es, la Señor. mujer espiritual, que Amén. tiene todas estas características. Gloria sea al Señor, de las Sí, cuales el Señor. Espíritu Santo en esta hora nos hace entender. Amén. Efesios en el capítulo 4, versículo 13, nos enseña esta parte muy importante, ¿no? Que debemos nosotros ir creciendo. ¿De qué manera? Efesios 4:13 quisiera compartir con ustedes, ¿cierto?, esta porción de la palabra del Señor. Dice el Espíritu Santo así. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. El apóstol Pedro, ¿cierto?, nos dice en su segunda carta, ¿cierto?, a la fe añadir virtud, a la virtud, ¿cierto?, debemos añadir conocimiento. No es y vuelvo a insistirlo, no es el conocimiento intelectual, es el conocimiento espiritual, Amén. de conocer al Señor espiritualmente, de caminar, de vivir una vida conforme, ¿cierto?, a lo que el Señor me ha enseñado en mí. Amén. Porque Él mora en mi corazón, porque Él mora en nuestra vida. Por eso dice, gloria al Señor, lo que ya comenzaba yo leyendo, diciendo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Amén. Bien lo dice Santiago, el varón perfecto es aquel que sabe refrenar su lengua. Por supuesto, la lengua no habla por sí misma,
La lengua habla con respecto a la abundancia del corazón. Y cuando ya en nuestro corazón, ¿cierto?, el Señor ha ido quemando, ha ido sacando estas impurezas, nuestra vida el Señor la ha ido perfeccionando. Dice el apóstol Pablo, no es que ya sea perfecto, no está hablando como Dios es perfecto. Dios es perfecto y no hay en Él, ¿cierto?, ninguna imperfección. Nosotros estamos en un camino de perfección. Pero cuando habla de que ser perfecto significa que nuestra vida, nuestro anhelo es llegar a esa perfección. Ese carácter espiritual, ¿cierto?, de aquel hombre, de aquella mujer que anhela, que desea ir avanzando en el crecimiento espiritual, el Señor lo llama, ¿cierto?, perfectos. Amén. Hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿A qué medida? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vale decir, en nosotros debe ir, ¿cierto?, creciendo ese hombre espiritual, esa mujer espiritual, hasta que llegue a la medida de la plenitud de Cristo. Que seamos o imitemos al Señor Jesús, no solamente por imitar, no solamente en una forma superflua, o en una forma ficticia, o en una forma externa, sino que verdaderamente, internamente, como bien lo expresa el Espíritu Santo, ¿cierto?, en el ornato de un corazón convertido a Cristo, ¿cierto?, nuestra vida comience a ser como la del Señor, ¿cierto?, o como la obra que el Señor está queriendo realizar en cada uno de nosotros. Diciendo, ¿cierto?, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento, de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Alabado sea el Señor. Así que vamos creciendo a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que realmente el Espíritu Santo quiere revelar a través del apóstol. Finalmente, amén, vale decir, al final, ¿cierto?, de toda esta travesía, de todo este crecimiento espiritual, de todo, ¿cierto?, lo que hoy día a través, tal vez, ¿cierto?, como bien lo expresa el Espíritu Santo, a través de las pruebas, diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia. Y como bien lo dice en el verso 12 del capítulo 4, el apóstol Pedro dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Amén. Gloria al Señor. Por tanto, la prueba es esencial en la vida del cristiano. Amén. Diversas pruebas. Pruebas físicas, pruebas que también, ¿cierto?, involucran nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, ¿cierto?, nuestras emociones, como también aquellas que son espirituales. Gloria sea al Señor. Amén. Así que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, también tiene que ser probado, porque la prueba produce paciencia. La paciencia, por medio de ella, dice el Señor, ganaréis vuestras almas. Paciencia Amén. es la resistencia, ¿cierto? Sí, Señor. Es la confianza en medio del proceso en no desmayar y seguir confiando en el Señor, aunque todo pueda ser adverso. Así es, Señor. Gloria Amén. sea al Señor para siempre. Gloria a Dios. Así que, finalmente, ¿cierto? Y creo que damos gracias al Señor porque vamos avanzando, vamos creciendo, vamos, ¿cierto?, alcanzando esta madurez espiritual de la cual Efesios, Corintios y toda la Biblia nos habla de que debemos de alcanzar. Fíjese que la palabra de Dios dice que aunque Abraham, ¿cierto?, fue llamado, ¿cierto?, padre de la fe, un hombre el cual también había caminado con Dios, pero dice la Escritura en el libro de Génesis, y probó Jehová a Abraham. Amén. Lo probó. Su fe fue probada. Gloria al Señor. Y le dijo, dame tu hijo, tu único. Y Abraham dice que inmediatamente, ¿cierto?, obedeció a Dios y llevó a su hijo. Y allí, ¿cierto?, en el monte fue probado Abraham en su fe, en su confianza Señor, en Dios. amén. Y todo lo que hizo Abraham hasta llegar, ¿cierto?, a poner a su hijo en el altar, levantar el pedernal, ¿cierto?, para hacer aquel sacrificio, todo habla de la fe de Abraham, que Así tuvo es, Señor. obediencia, que tuvo obras. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Así también nosotros tenemos que ser probados, Sí, ¿cierto? Para que por medio de la gracia del Señor podamos ir creciendo. Ahora,
¿Cuál es este crecimiento? Vamos a él. Dice, primero, que seamos de un mismo sentir. Así es. Gloria al Señor. Vale decir, que tengamos, ¿cierto?, una misma fe, que tengamos, ¿cierto?, en nosotros un mismo deseo, un mismo anhelo de buscar al Señor de Así todo es, Señor. corazón. Amén. Gloria a Dios para siempre. No hay nada más hermoso cuando la iglesia, digo, en forma general y cada uno en forma particular, va creciendo, ¿cierto?, en el Señor y somos de un mismo sentir. Amén. ¿Qué dice la palabra en Hechos capítulo 2? Y todos, dice, oraban unánimes, estaban unidos, ¿cierto? Así es. Unánimes en un solo espíritu. Hablar de un mismo sentir significa que en todos está obrando el Espíritu Santo Sí, Señor. y nos está llevando a un mismo sentir. Como Amén. bien lo expresa, ¿cierto? Dice la palabra del Señor, los dones pueden ser muchos, pero el Espíritu es el mismo. Los ministerios pueden ser muchos, pero el Espíritu es el mismo. Vale Amén. decir, de un mismo sentir, siendo usado, siendo ocupado para provecho de la iglesia, pero bajo también la dirección del Espíritu Santo. No Sí, solamente de Señor. un mismo sentir, sino compasivos, como lo es el Señor Amén. y como lo revela, ¿cierto?, la palabra de Dios, como Él fue compasivo, ¿cierto? Sí, sí. Alabado sea el Señor. Él se compadece, ¿cierto?, de la multitud, se compadece, ¿cierto?, de aquellos que sufren, como bien lo vemos en Mateo 9:36. Sí, Señor. ¿Qué dice Mateo 9:36? Y nos habla del carácter del Señor. Amén. ¿Cómo Amén. fue? ¿Cómo Él obró? ¿Qué sintió? Alabado sea el Señor. Mateo 9:36. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dios nos bendiga. Ayúdame, Mateo Dios. 9:36. Dice así el Señor en su palabra, diciendo, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque Así es. estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Gloria sea al Señor. Bendito mi Dios. Entonces les dijo a sus discípulos, al verla, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué dijo eso? Porque tuvo compasión de ellos. Amén. Y era necesario que esta obra creciera, se expandiera. Ahora, este mismo carácter debe estar en nosotros. Gloria al Señor. Así es. Así como el Señor compasivo en su naturaleza, en su corazón, en su carácter, también en nosotros, si mora el Espíritu Santo de Dios, el cual, cierto, nos da testimonio de todas las cosas acerca del Señor, también entre nosotros debe haber un ánimo de compasión, de Amén. tener amor, misericordia por aquellos que sufren, por aquellos que están muchas veces, ¿cierto?, lejos de Dios, por llevar el mensaje de la palabra del Señor, no por usufructo humano, sino por compasión, mirando la necesidad de aquellas almas que se pierden sin Cristo el Señor y doliéndonos, como el Señor se dolió por aquellos que estaban dispersos y sin pastor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Qué hermoso cuando nuestro carácter, ¿cierto?, comienza a ser un carácter compasivo, no solamente con nuestra familia, con los que nos rodean o con los que amamos, sino que con un carácter de compasión hacia la humanidad, hacia Amén. todos los que nos rodean, llevando este precioso mensaje del Evangelio para que por medio de la palabra de Dios los hombres o mujeres puedan creer en Cristo y ser salvos. Amén. Gloria sea al Señor. No solamente esto, sino que amándonos fraternalmente. Y yo creo que eso es algo muy importante. Fíjese que en la segunda carta del apóstol dice, ¿cierto?, añadiendo, ¿cierto?, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, ¿cierto?, le vamos, ¿cierto?, agregando también, ¿cierto?, el poder también, y lo vamos a leer mejor para no desviarnos tanto de la palabra que el Espíritu Santo nos da. A la piedad, afecto fraternal. Gloria sea al Señor, ¿cierto? Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal, afecto entre Amén. nosotros como hijos de Dios. Sí, Amén. Señor. Ese amor, ese cariño. Ahora, ¿no dice el Espíritu Santo que debemos amarnos y soportarnos? Así es, Señor. También en nosotros debe estar este carácter, así como el Señor nos amó. Amén. Y hermano, se entregó a sí mismo por amor a nuestras almas.
Y no solamente el apóstol Pablo dice, Pedro dice afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, así como también ese amor entre nosotros como hijos de Dios, amor hacia toda la humanidad, hacia todos los seres humanos, Sí, como sí. el amor de Dios, como Bendito Dios nos eres, mi amó. Dios. Por eso dice el Señor, diciendo a través de su palabra, ¿cierto? Teniendo este carácter, amándonos fraternalmente, misericordiosos, Sí. amigables, no devolviendo mal por mal. Gloria sea al Señor. Dios nos bendiga. Amén. Quiero Romanos 12:9, que podamos meditar en este versículo para que a través de lo que el Espíritu Santo dice, a través también del apóstol Pablo, podamos ir meditando. Dice, mire qué importante lo que el Señor nos habla. Dice, el amor de Dios que mora en nuestros corazones, si hemos nacido de nuevo, si Cristo mora en nuestros corazones, gloria sea al Señor. Amén. El amor, ¿cierto?, de Corintios, el que todo lo sufre, todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, ese amor que nunca deja de ser, amén, ese amor de Dios que hoy día también está manifestado en nosotros. No olvidemos que el fruto del Espíritu es amor, Amén. paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza, fe. Contra tales cosas, dice Romanos, no hay ley. Gloria sea al Señor. Así es, No Señor. somos juzgados cuando andamos conforme al Espíritu. Ahora, el amor, en primer lugar, sea sin fingimiento. No podemos tener amor No. de Dios fingido. No puede haber hipocresía en nuestros corazones. No puedo decir yo amo y en el fondo desprecio. O sin lugar a duda, como la palabra del Señor nos revela, ¿cierto? Es un amor, ¿cierto?, que solamente ama cuando es amado, sino que es un amor sin fingimiento. Así Como el es, amor Señor. del Señor, como el amor de Cristo. Por eso dice el Señor, diciéndonos a través de su palabra, en primer lugar, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amén. Aquí nos ha llamado el Señor, a que amemos el mal, a que sigamos amando el pecado, a que sigamos amando, ¿cierto?, aquellas cosas que son contrarias a Dios, a que amemos el mundo. Gloria sea al Señor. La palabra de Dios lo dice con mucha claridad, porque el mundo es enemistad con Dios. Sí, sí. El mundo está en enemistad con Dios. Es el mundo que está bajo la influencia de Satanás. No tiene amistad ni comunión con Dios. No. Gloria sea al Señor. Por eso es que es importante que no podamos nosotros amar, ¿cierto?, aquellas cosas, aborreciendo aquello, ¿cierto? Como el Señor aborreció el mal, como dice el Espíritu Santo, ¿cierto? Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué no hubo pecado cuando el Señor echó a los cambistas del templo? Dice la Escritura que, ¿cierto?, tomó un azote, ¿cierto?, y echó a todos, dio vuelta a las mesas. Hubo una ira en él, pero no una ira como cualquier ira, fue una ira santa. ¿Por qué fue santa? Porque fue contra el pecado. Cuando nosotros nos enojamos contra el pecado, contra la maldad, alabado sea el Señor, entonces podemos mirar como así también el Señor, ¿cierto?, tuvo ciertamente este momento para poder, ¿cierto?, reprochar la maldad, reprochar, ¿cierto?, el mal, porque la verdad de las cosas que no podemos amar el mal. Bien lo No, dice mi Dios. el Espíritu Santo a través del Salmo 34, verso 12. Quiero llevarlo a esta palabra Bendito mi para Dios. que podamos meditar. Salmo 34. Salmo 34. Gloria sea al Señor. Dice así el Espíritu Santo a través de su palabra. Es un poco, ¿cierto?, lo que también el apóstol Pedro recuerda, ¿cierto? Y que bien nos lo revela, ¿cierto?, el Señor en este pasaje tan hermoso, tan maravilloso que nos revela el Espíritu Santo. Diciendo, Sí, Señor. Salmo 34, verso 12, dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios no hablen engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Gloria sea al Señor, porque Dios no mira la iniquidad, porque Dios no está al lado del mal. Por No, eso Señor. bien lo revela ya lo que nosotros leíamos, ¿cierto? Romanos, ahí estábamos nosotros hoy día.
Romanos capítulo 12. Estábamos ahí, ¿cierto?, escudriñando la palabra del Señor. Sí, Señor. Romanos 12. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Este es el carácter de los hijos de Dios. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, participando de la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Así es, Señor. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Eso significa estar unánimes en un solo espíritu. Amén. Gloria al Señor. Gozarnos con nuestros hermanos cuando se gozan, entristecernos cuando también están pasando por una tristeza. Gloria Amén. al Señor. Como dice el verso 16, unánimes entre vosotros. ¿Qué significa? Gozándonos con los que se gozan, llorando con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Así es, Señor. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el Amén. mal. Gloria al Señor. Y esto es, pero precisamente lo que el Espíritu Santo a través de Pedro también expresa. Es el mismo Espíritu Santo que habla a través del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, y nos habla a nosotros en esta hora. Amén. Le habló a esa generación que sufría, a esa generación que estaba siendo perseguida, a esa generación que, cierto, era llevada a la cárcel, cierto, era llevada a la muerte por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Hoy día nos habla a nosotros que también pasamos por diversas pruebas. Quizás ya no es una persecución cruenta, pero el diablo también está en contra de los hijos de Dios. En una sociedad y en un mundo que está legislando, sus leyes se apartan cada día más de Dios, y los hombres vuelven sus ojos al cielo y desprecian al Dios del cielo. Y en medio de toda esta generación maligna hay una iglesia que persevera, hombres y mujeres que hemos creído en Cristo y que debemos de tener el carácter del Señor. Por eso dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sí, Señor. Ahora, ¿se ha enfriado su amor? Hemos ido deslizándonos paulatinamente, como el Espíritu Santo lo revela a través del libro Salmos y también a través de la carta de los Hebreos. No nos deslicemos, pues, de esta salvación tan grande. Debemos estar firmes y constantes, creciendo en la fe. Y para ello también, por supuesto, crecer en la fe no significa a lo mejor yo saberme la Biblia, mucho más todavía. Crecer en la fe significa crecer en estas virtudes. Amén. Crecer en la fe significa que hoy día somos unánimes, sufriendo con el que sufre, gozándonos con el que goza, compasivos como el Señor lo es, amándonos fraternalmente, habiendo amor entre nosotros. Y el Señor dijo, y de esta manera os conocerán que son mis discípulos, que en que os améis los unos a los otros. ¿Usted ama a su hermano? A veces, muchas veces nuestra fe es probada, ¿cierto? Y hay hermanos bastante difíciles de tolerar, de aguantar y de soportar. Amén. Pero aún así, el Señor nos enseña a amar, Así es. no a odiar, no a pagar mal por mal, no a tomar venganza, a dejar lugar a la ira de Dios, Amén. siendo perfectos como nuestro Padre que está en los cielos lo es. Así es, Señor. Amén. Que hace llover sobre justos e injustos, que tiene misericordia aún de los malos. Así es, mi Dios. Gloria al Señor, dándoles tiempo para arrepentimiento. Amén. No éramos malos nosotros, Sí, Señor. no estábamos lejos de Dios, mas Cristo nos alcanzó y su amor Así es, hoy día se ha manifestado dándonos salvación y vida Bendito eterna. eres mi Rey. Y esta fe gloriosa que nos ha sido dada. Amén. Por eso dice el Espíritu Santo, no pagando mal por mal, ni maldición por maldición. Miremos al Señor. Amén. Que cuando ciertamente, ¿cierto?, le ofendían, cuando ciertamente le vituperaban, cuando se reían y se burlaban de él, ¿qué decía el Señor? Padre,
Perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es, mi Así que cuando el Espíritu Santo nos dice finalmente, significa vamos creciendo en esta fe y finalmente vamos, ¿cierto?, siendo tal cual como el Señor lo es. Amén. Compasivos, unánimes, amigables, ¿cierto?, con amor fraternal, no devolviendo mal por mal. No, sí. Que cuando al Señor lo maldecía, Él bendecía. Amén. Así también nosotros podamos también llegar a este carácter espiritual que el Ayúdame, Señor mi Dios. nos revela en esta hora. Ayúdame, mi Dios nos Señor. bendiga. Amén. Ahora, debe haber, por supuesto, una actitud espiritual importante en nuestra vida, como bien lo dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos. Esto está basado en el Salmo 34, verso 12. Amén. Y ver días buenos, refrene su Tu lengua. lengua. Gloria al Señor. Nuestro hablar. Ahora, la lengua, lo vuelvo a decir, no habla por sí sola. No. Ya lo vemos, ¿cierto?, revelado en la carta de Santiago, cuando el Señor toma a Santiago para decir, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que quiere las gobierna. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Gloria al Señor, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede tomar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. El hombre por sí mismo Así no es, puede Señor. refrenar la naturaleza de mal que tiene en su corazón. Porque vuelvo a insistir, la lengua no habla por sí misma, habla de la abundancia del corazón. Y el Amén. corazón del hombre es inclinado al mal, y por nosotros mismos no podemos cambiar esa naturaleza. Estamos Así es, bajo, Señor. como dice el apóstol Pablo, ¿cierto?, una ley del pecado y de la muerte. La Amén. naturaleza que hemos heredado de Adán, naturaleza de pecado, mora en nosotros. Por eso dice, ay, miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Más gracias sean dadas a Dios por Cristo, el cual ciertamente venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás, para que Amén. el día, morando el Espíritu Santo, el hombre pueda refrenar así, ¿cierto?, esa naturaleza pecaminosa que mora en su vida, Sí. para que ya no viva rendido al pecado y a la muerte, sino hoy día bajo, ¿cierto?, el espíritu y la vida. Gloria sea al Señor, porque hoy día ya no mora, ¿cierto?, podríamos decir, ni reina esa naturaleza. Hoy día debe reinar Cristo en nuestro corazón, no solo porque lo decimos, sino porque hay evidencias, Así hay es, fruto, Señor. hay Amén. una vida transformada, cambiada, que va creciendo en el Señor. Muchas veces nosotros, ¿cierto?, en vez de crecer, menguamos. En vez de ir acercándonos a Cristo, nos vamos apartando, tomando actitudes mundanas y haciendo aquello que el mundo hace. Así es, Y en vez Señor. de ver en nosotros una naturaleza, podemos tener la Biblia en la mano, pero eso no sirve de nada si nuestra vida no va conforme a lo que esa Biblia dice. Ayúdenos al Señor. No somos perfectos, yo no soy perfecto, pero sí anhelo ir creciendo en el Señor cada día. Pasó el año 2020 y mucha gente dice, viene un año nuevo. A mí me da lo mismo. Simplemente cambió el calendario. Voy a tener que pescar uno y ponerle 2021 para seguir mirando, ¿cierto?, la fecha. Lo que me importa a mí es que haya un hombre nuevo, Así es, una Señor. mujer nueva que haya ido creciendo en el Señor. ¿Qué importa que venga un año 2020, 2021? Así Si lo es, importante Señor. es que en mí y en usted ese hombre nuevo y esa mujer nueva se Sí, esté Señor. manifestando. Amén. Gloria sea al Señor. Así que la lengua, por supuesto, no habla sola, habla de la abundancia del corazón. Mire, Lucas 6:45. Vamos al profundo de esto, ¿no? Amén. Gloria sea al Señor. Lucas 6:45. ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo nos enseña el Señor? Porque Él es, ¿cierto?, el enseñador por excelencia.
Él es la profecía, Él es la palabra de Dios. Amén, revelada a nosotros los hombres. Dice el Señor: no es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da frutos buenos, porque cada árbol se conoce por su fruto. Amén. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, el que tiene a Cristo en su corazón, Señor. amén, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón Habla. habla la boca. Amén. No es la lengua que se mueve sola, la lengua se mueve Dios. por la influencia de mi mente, de mi corazón, de lo que Amén. pienso y de lo que siento. Gloria al Señor. Así es, y de Señor. ella habla. Si hay en mi corazón hay maldad, si en mi corazón no está Cristo, si en mi corazón, cierto, hay una apariencia de cristiano, en algún momento, cierto, mi boca va a dar a conocer lo que hay dentro de mi corazón. Gloria al Señor. Pero si verdaderamente Cristo mora en mi vida, no van a ser solamente palabras de buena crianza las que van a salir de mi boca, sino aquellas palabras que realmente nacen de un hombre, de una mujer convertido al Señor, ha nacido de nuevo y ha ido creciendo en la gracia que es en Cristo Jesús. Luego, en Mateo 15, ¿cierto? El Espíritu Santo nos vuelve nuevamente a mencionar esta enseñanza. Mateo 15, verso 11, si no me mal recuerdo. Mateo 15. Gloria sea al Señor para siempre. Diciendo el Espíritu Santo. Voy a leer desde el verso 6. Dice: ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, de lengua me honra, mas su corazón donde verdaderamente debe estar Cristo, está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre, y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Amén. Entonces, acercándose sus discípulos, dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y el ciego que guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondió Pedro, le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros estáis aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los Así homicidios, es, Señor. los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Gloria sea al Señor. No estamos hablando, ¿cierto?, de no lavarse las manos por respecto al virus o a las bacterias que pueden existir. Está hablando de la contaminación espiritual, que es otra cosa totalmente distinta y diferente a la cual se refería el Señor. No se olvide que el pueblo de Israel, ¿cierto?, que había recibido la ley, muchas veces, ¿cierto?, los doctores de la ley, los enseñadores, ¿cierto?, los rabinos, iban añadiendo a esta ley mandamientos de hombres, como dijo el Así Señor, es, Señor. que no se podían tomar los utensilios sin lavarse las manos, todas estas cosas que iban siendo agregadas. Hoy día la ley, ¿cierto?, del pueblo de Israel está llena de lo que se llama el Talmud, y el Talmud es una infinidad de libros en los cuales distintos rabinos han dado su apreciación con respecto a la Torá. Gloria al Señor. Y el Talmud es mucho más leído muchas veces que la Torá mismo, ¿cierto? Refiriendo, ¿cierto?, a la sabiduría de estos rabinos que han ido interpretando, ¿cierto?, los 5 primeros libros de la Biblia, como se llama la Torá o el Pentateuco. Gloria sea al Señor. Y en muchos de estos libros hay tradición de hombre y no palabra de Dios. Así es, Bendito Señor. sea el Señor. Y ellos estaban llenos de estas tradiciones. Gloria sea al Señor. Lo que contamina, dijo el Señor, no es esto. Lo que verdaderamente hace limpio al hombre, gloria sea al Señor, no es que, ¿cierto?, coma con las manos lavadas, sino que en su corazón more Dios. En su Amén. corazón haya, ¿cierto?, un crecimiento en el cual
podamos hoy día llegar a ser como Cristo es. Dios nos bendiga. Así que hoy día no es mucho decir, bueno, yo me conozco la Biblia. Bueno, me alegro, gloria al Señor. Pero lo importante es cuánto de esa Biblia hoy día está siendo puesta por obra en nuestra vida. Gloria sea al Señor. Conozco al Señor, qué bien. Aún los demonios creen y tiemblan. Pero usted hoy día ha ido creciendo en el carácter de Cristo. Gloria sea al Señor. Y me dirá, ¿cómo es el carácter del Señor? Fácil. Aquí está, como dice, compasivo, amigable, con amor fraternal, misericordioso, no devolviendo mal por mal, refrenando la lengua. Gloria sea al Señor. Y así también todo el cuerpo. Como dice la palabra del Señor, ¿cierto? El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Gloria al Señor. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Amén. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Gloria al Señor. Así que miremos bien todas estas cosas que el Espíritu Santo en esta hora nos revela, ¿cierto? Como bien lo dice Hebreos capítulo 5, verso 11, Hebreos 5, 11, nos dice el Señor a través de su palabra. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Sí, amén. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El escritor de Hebreos está hablando a una iglesia que se ha hecho tardo para oír las cosas espirituales. Sí, Señor. Amén. Como bien dice el apóstol Pablo, porque llegarán tiempos que muchos tendrán comezón de oír, pero no palabra de Dios, sino que se amontonarán escuchando a maestros falsos, que hablan conforme a sus propias concupiscencias. Bendito. Gloria al Señor. Hoy día, ¿cierto? Un evangelio fácil, un evangelio light, donde todo es permitido. Sí, donde ya no está el temor de antes, donde ya no está esa consagración de antes, donde aquel hombre, aquella mujer ya no vive conforme, ¿cierto? Aquello que el Señor le enseñó, sino que paulatinamente se va disipando y se va apartando de la verdad. Gloria al Señor para siempre. Os habéis hecho tardos para oír. No me gusta muchas veces cuando el Evangelio se habla muy claramente. Me gusta más ese evangelio donde el Señor dice que me va a llevar al cielo, que yo soy bueno y que ciertamente está agradado de mí. Pero qué bueno cuando el Señor nos exhorta. Amén. Bien dice el Espíritu Santo a través de esta misma carta, porque si no somos disciplinados, sois bastardos y no hijos. Por eso dice el Señor, acerca de esto tenemos mucho que decir. Difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque habiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Bueno, lo que nos está dando el Señor hoy día es alimento sólido, no leche. Amén. No estamos hablando del rudimento, del bautismo, ¿cierto? No, Señor. Del nacer de nuevo, o quizás todas aquellas cosas que aprendimos desde nuestros comienzos en el Señor, sino que hoy día el Señor nos lleva a un conocimiento más profundo, como bien dice Pablo. Teniendo que hablaros, ¿cierto?, de cosas espirituales, todavía es necesario que tenga que darles leche. La leche es importante en la primera infancia, pero luego es necesario también la vianda sólida. ¿Estamos preparados para poder crecer? Para poder mirarnos al espejo de la palabra de Dios. Yo hoy día no predico como, ¿cierto?, de la vereda del que todo lo sé, que todo lo hago. Estoy predicando desde la vereda del que estoy escuchando la palabra y a mí también me está hablando. Amén. Falta en nosotros crecimiento, sí, porque un día vamos a llegar a la plenitud, a ser tal cual como Él es, cuando le veamos. Cuando Cristo nos venga a buscar y ese cuerpo mortal, este cuerpo mortal se ha hecho nuevo. Y haya un cuerpo glorioso como el del Señor. Pero mientras tanto vamos en este camino de perfección. Pablo mismo dice, no es que yo ya lo haya alcanzado, sino prosigo al blanco para hacer aquello de lo cual fui asido. Así que bendiga al Señor su preciosa palabra. Amén. En esta hora. Finalmente, amén. Sí, Finalmente, ser todos de un mismo sentir. Y ahí nos está hablando el Señor de este crecimiento espiritual, de este hombre, de esta mujer, que es conforme a la estatura de Cristo, conforme, ¿cierto?, a la plenitud del Señor.
Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Bueno, esto es lo maravilloso de la Biblia. La Biblia no se lee, la Biblia nos lee. Así es, Señor. Esa es la diferencia. Y cuando la Biblia lee lo que hay en nuestra vida, lee, ve, ¿cierto? Como espejo, nos miramos en ella, gloria sea al Señor, nos podemos dar cuenta que todavía hay muchas cosas que faltan en nosotros, pero eso no nos debe de desanimar, ni eso nos debe de desalentar, todo lo contrario, eso nos debe de motivar Amén. diligentemente, procurando buscar estas cosas, como bien dice el apóstol Pedro en su segunda carta, y que habla del crecimiento de nuestra fe. Dice el Señor en el capítulo 1, verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, vale decir, poniendo todo empeño, todo esfuerzo en añadir a nuestra fe virtud. Amén. Gloria al Señor. No voy a hablar de este tema porque ya tuve una serie de mensajes con respecto al crecimiento de la fe. Y colocamos cada uno de estos aspectos, ¿cierto? De estas añadiduras de nuestra fe. Búsquelo usted ahí en YouTube, está, y se va a encontrar usted con toda esta serie de mensajes basada en segunda de Pedro, capítulo 1. Amén. Gloria a Dios. Por tanto, con toda diligencia, añadamos, crezcamos, vamos, ¿cierto? Avanzando en aquel hombre espiritual y en aquella mujer espiritual. Sí, Señor. Espiritual no es el que tiene la Biblia más grande, no es el que canta más bonito, no es el que habla más bien. No, mi. Espiritual es aquel que ha ido creciendo conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Así es. Gloria al Señor. Y que, como vuelvo a insistir, no nos debe de producir cierto desgano o pensar que la palabra, cierto, nos reprende, No. sino todo lo contrario, nos enseña para no estar errados ni estar equivocados. Vamos creciendo, ¿cierto? Vamos refrenando nuestra lengua, vamos refrenando nuestros labios de todo engaño, de todo mal. No paguemos mal por mal, como dice la palabra del Señor, Así es, Señor. porque termina diciendo algo muy maravilloso y hermoso y que no debemos nunca olvidar. Dice así el Señor, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Amén. No sobre aquellas personas que somos, no, perfectos o que tengamos aureola o alas, no, ninguno tiene eso, sino aquellos que verdaderamente han sido justificados al creer en Cristo y Cristo hoy día mora en su corazón. Amén. Los ojos del Señor están sobre su pueblo, están sobre usted, están sobre mí, por misericordia, qué maravilloso. Pueden haber 7.000 billones de seres humanos sobre la tierra, pero Sí, los Señor. ojos del Señor están puestos sobre usted y sobre mí. ¿No es Amén. algo maravilloso? Como también dice, sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Así es, Señor. Amén. Ayúdenos el Señor, ¿cierto?, a buscar la paz y seguirla. Bendito eres mi Como Dios. dice el Señor también en su palabra, ¿cierto? Haciendo el bien Sí, Señor. y no el mal, apartándonos de él. Amén. No seáis vencidos de lo malo, más con el bien venced el mal. Amén. Muchas veces nos hemos tenido que confrontar a momentos difíciles en nuestra vida, donde hemos sido calumniados, vituperados, donde hemos tenido, ¿cierto?, que vivir muchas veces, ¿cierto?, la ofensa, y allí muchas veces nuestra fe ha sido probada. Nos defendimos. O quizás tal vez, ¿cierto?, nosotros mismos queremos, ¿cierto?, pagar ese mismo mal. Pero ahí la palabra de Dios llega a nuestra vida Sí, Señor. y decimos, Señor, mejor todo lo dejo en tu mano. Amén. Tú eres Dios. Y lo importante no es lo que los hombres piensen, sino lo que tú pienses de mí, Señor. Así Alabado es, sea el Señor. nombre de Dios para siempre. Y es allí donde el Espíritu Santo también viene a nuestra vida. Y quizás en algún momento hemos sentido y escuchado la voz del Señor que dice, estoy agradado de ti. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Añada Sí, al mi Espíritu amado Santo Dios. una gran bendición a esta primera enseñanza, caminando por las Escrituras, ¿cierto?, de escuela dominical que nos da el Señor al principio de este año. Amén. Lo decía yo, no es importante el año nuevo, No. que cambiamos el calendario. Lo importante es que en mí y en usted hay un hombre nuevo, una mujer nueva, Amén. que va creciendo, se va renovando, se va haciendo nuevo cada día más para la gloria del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Apartándonos del mal, aborreciendo el mal, aborreciendo el pecado, porque una cosa es decir que
nos debemos de apartar, y la otra es verdaderamente aborrecer lo que el Señor aborrece y lo que el Señor no ve ni mira, la iniquidad Así y es, la maldad. Señor. Amén. Y que en mi corazón el carácter del Señor también esté. Dios nos bendiga. ¿Por qué el Señor reprendió a los fariseos? Porque veía el mal en ellos, el engaño. El Señor le dijo, porque vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Vuestro padre el diablo es homicida desde el principio, y vosotros, ¿qué queréis? Matarme. Gloria al Señor. Y veía en ellos, ¿cierto? Lamentablemente, un espíritu engañoso, de maldad. Por eso dice el Señor en Juan capítulo 4, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Hay un mundo espiritual, infernal. Gloria al Señor, porque Satanás es espíritu y se mueve con sus demonios, que son seres espirituales. Es un mundo infernal. Gloria al Señor. Por tanto, debemos discernir, como bien lo enseñaba el otro día, con respecto a los dones. Estamos ahí, ¿cierto? Estamos en esta nueva serie de mensajes, los dones del Espíritu, y tomábamos el don del discernimiento espiritual. Gloria al Señor. No voy a profundizar en él porque ya estamos, o ya está ahí, ¿cierto? También a su alcance si usted quiere meditar y quiere escuchar también con respecto a los dones del Espíritu. Alabado sea el Señor. Dios bendiga su palabra y añada el Señor una grande bendición a esta enseñanza. Ayúdenos el Señor, como dice bien el Espíritu Santo, finalmente. Amén. Vamos, hermanos, en el nombre del Señor. Yo le insto y me insto a mí mismo. Aquí vamos, prosigamos al blanco soberano, ¿cierto? Creciendo en la fe, creciendo como hombres y mujeres de Dios, para que ya, como dice quizá algún día, podamos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cuánto falta de eso? Quizás tanto. Pero eso no significa que no vamos a poder seguir avanzando. Alabado sea el Señor para siempre. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Lo invito a que oremos. Señor, te damos las gracias. Miramos a la luz de tu palabra y ella nos conmueve. Sí, sí. Señor, porque entendemos que usted en su gran amor, Señor, nos ha dejado huellas tan benditas y gloriosas que podamos seguir. Señor, sé que no podemos solo, pero tenemos el auxilio del Espíritu Santo. Señor, para que nos guíe, para que nos guíe, para que nos, Señor, lleve conforme a tu palabra a ser aquel hombre, aquella mujer que ha ido creciendo conforme a la plenitud de la estatura de Cristo. Señor, Padre amado, ayúdanos, tanto que nos falta muchas veces, pero tú eres Dios, y el que comenzó en nosotros la buena obra, éste la terminará, y esa es nuestra convicción, nuestra fe. Señor, que hoy día ya, Padre Santo, podamos haber crecido y que podamos recibir esta vianda sólida, Señor, y que no tengamos que estar, Señor amado, siempre, Dios del cielo, tomado de la leche primaria, de la leche materna, de la leche, Señor amado, de la infancia, sino que hoy día ya, Señor, habiendo crecido, teniendo, Señor, el uso y el discernimiento espiritual para saber lo que es bueno y malo, Señor, podamos recibir tu palabra y podamos aceptarla en nuestros corazones. Gracias te damos, Dios mío. Bendícela, Señor, en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro eterno y divino Salvador. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Bendiga al Señor su preciosa y bendita palabra. Bueno, me voy despidiendo, mis hermanos. Tenemos nuestro culto hoy día a las 7 de la tarde, unificada en tu hogar. Estaremos así hasta cuando pase esta pandemia. Amén. Lamentablemente hemos ido retrocediendo y en vez de avanzar, pero bueno, confiamos en el Señor que cuando sea el tiempo, cuando sea el momento, vamos a salir de esto, volveremos a nuestros cultos presenciales, pero ha sido tal, para mí al menos, ¿no? El éxito, ¿cierto? De poder estar también compartiendo a través, ¿cierto?, de las distintas plataformas, ya sea de Facebook, como también en la tarde a través de la plataforma de YouTube en vivo, de poder, ¿cierto?, llegar a muchos. Pienso que no vamos a terminar, ¿cierto?, de seguir haciendo esta tarea. Volveremos a nuestros cultos presenciales, pero también buscaremos el tiempo y el momento para seguir, ¿cierto?, compartiendo de la palabra del Señor a través también de estas plataformas. Que el Señor nos bendiga. Quiero saludar, por supuesto, a nuestra pastora
Nancy, que está junto a nosotros. Amén. Dios bendiga a todos mis hermanos, dice ella, que están en esta hermosa escuela dominical. Dios llene de mucha gracia a nuestro amado pastor y la hermosa palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. Sí, sí. Gracias a nuestra amada pastora, a nuestra hermana Yexenia también, Amén. junto a nosotros. También nos saluda nuestra hermana Janet Rodríguez junto a nosotros. Dice, buen día mi pastor, que el Señor le bendiga en esta clase dominical. Y nuestra pastora pone ahí la enseñanza. Nuestra hermana dice, amén. Nuestro hermano David Muñoz también está junto a nosotros. Nuestro hermano Carlos Muñoz de la iglesia amada de Rauco, Dios le bendiga y le guarde, mi amado pastor, que Dios le siga dando de su gracia para exhortar su palabra, y que hermosa palabra del Señor que nos habla cada día y que nos habla en estos tiempos difíciles que eh, alabados al Señor. Déjeme que perdí un poquito viendo que por medio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo, y que por medio de su palabra nos fortalece y nos hace entender que debemos crecer espiritualmente y aferrarnos a Él, porque Él es el único en que podemos apoyar para recibir la bendición del cielo. Que el Señor selle su palabra en nuestros corazones. Bendiciones. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Cierto, que el Señor le bendiga. Es hermoso también poder escucharle. Su hermano Carlos Muñoz, ¿cierto? Un saludo grande hacia Rauco, un abrazo fuerte a su familia y también, por supuesto, a nuestros pastores. Un saludo cariñoso también. Allí también está junto a nosotros nuestro pastor Gary Arce Ahumada, que también nos está viendo desde allá de España. El Señor bendiga también su vida junto a su familia. Feliz año, pastor, y firme y adelante con Cristo. Todo este nuevo año, Dios le llene de más gracia y de revelación. Amén. Igualmente, para usted, su familia, el Señor le bendiga. Un abrazo fuerte a la distancia, ¿cierto? Les queremos, les amamos mucho también. No porque lo diga, porque tuvimos, ¿cierto? Un buen tiempo, una buena época caminando juntos, sirviendo al Señor. Nos conocimos, por supuesto, y también a su familia, la cual también con mucho cariño siempre recuerdo, toda la familia Arce. Dios le bendiga. Nuestra hermana Yexenia Cancino dice, buenos días mi pastor, agradecida de parte de Dios por todas sus misericordias, y que mejor que partir escuchando la primera escuela dominical del año. Amén. Amén. Una bendición, escuchar la palabra de Dios, ¿cierto? Dice nuestra pastora, cuántas gracias mi Señor por su hermosa enseñanza para nuestras vidas. Nuestra hermana Elena del Carmen Vera, buenos días pastores, escuchando la primera escuela dominical. Gracias a mi Señor por bendecirme con su palabra. Bendiciones. Amén, Amén. mi hermana Elenita. Amén. Que el Señor le bendiga, ¿cierto? En grande manera desde allá de Bollenar. Amén. Así es, Señor. Un abrazo fuerte también a mi hermano. El Señor le siga bendiciendo, guardando y ayudando en todo momento, ¿cierto? Un abrazo fuerte también. Mi Señor, dice nuestra pastora, quisiera nacer día a día más Cada en día. ti, y mi corazón sea solo para ti, mi amado Señor. A ver, lo voy a leer de nuevo. Mi Señor, quisiera nacer cada día más en ti, y mi corazón sea solo para ti, mi amado Salvador. Amén. Nuestra hermana María Painemal también desde Nueva Imperial, un saludo cariñoso para ella. Nuestra pastora Marisol Miranda Toro, el Señor le siga bendiciendo a nuestra amada pastora, Amén. la cual también allá en la iglesia en Chorombo, ¿cierto? Prontamente también en Melipilla. El Señor le siga ayudando junto a nuestro pastor Osvaldo y dándole, Señor, de su gracia, ¿cierto? Sí, En sí. todo tiempo. Ha Amén. ido tan acorde la palabra del Señor, ¿cierto? También con nuestra vida, ¿no? Porque estamos siendo probados, como dice la Escritura, en diversas pruebas. Ayúdenos al Señor, porque la prueba también fortalece nuestro carácter espiritual. Nuestro pastor Rubén, también junto a nosotros, un saludo cariñoso a nuestro pastor Rubén, Amén. ¿cierto? También pastor gobernante de la iglesia de San Joaquín, junto a su esposa, nuestra pastora Paola, a todos sus hijos, ¿cierto? Un saludo cariñoso. El Señor les bendiga en grande manera y les siga ayudando en una forma maravillosa en este nuevo año. Y como lo he dicho, en nosotros un nuevo hombre, una nueva mujer. Llevo casi, vamos para 40 años, 36 años de ministerio, más de 40 años sirviéndole al Señor. Y todavía me queda tanto por crecer, tanto por aprender. Pero digo yo, el Señor es un gran maestro.
Así Así que es, Señor. Él nos sigue ayudando. Dios bendiga a nuestro pastor Rubén, le sigue ayudando junto a su hermosa familia y a toda esa congregación hermosa que está allá. Un saludo cariñoso a nuestro hermano Juan Núñez, ¿cierto? A nuestra hermana Janet. El Señor le siga bendiciendo junto a toda a la familia, nuestra hermana Rosa, nuestra hermana Dayana, nuestra hermana Cataleya, toda la familia que se reúne para escuchar la palabra de Dios. Nuestra pastora dice, gloria a Dios por toda esta maravillosa obra de hacernos nacer de nuevo y poder vivir conforme a tu hermosa palabra. Amén. Nuestra pastora Marisol dice, gracias Señor, porque tu palabra siempre es tan precisa a mi vida. Ayúdame Señor a no pagar mal por mal, sino yo hacer bien, siempre el bien a mi prójimo. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo no? Nos enseña a usted y a mí, mi amada pastora del Señor, y a todos nosotros, ¿cierto? Porque creo que Él es el enseñador. ¿Dónde está la palabra profética real y permanente? Aquí, en la palabra de Dios. Esta es la Así es, enseñanza. Señor. Por eso, como dice Isaías 9, porque Él es príncipe de paz, Dios fuerte, ¿cierto? Admirable, pero también dice consejero. ¿De dónde viene el consejo? ¿Quién le aconsejó a Él? ¿Quién le habló a Él para que pudiese hacer? Dios es el consejero. No necesita consejería. El Señor es dueño de la sabiduría. Por Amén. tanto, ¿qué mayor consejo viene de la palabra de Dios? Cuando vienen los matrimonios a conversar conmigo, me dice, mi pastor, ¿qué nos podría decir? Nos vamos a casar. Mire, yo de mi experiencia personal le puedo decir algo, pero aquí lo importante no es mi experiencia personal. Lo importante es lo que el Señor dice en su palabra, porque Amén. ahí está el verdadero consejo. Yo puedo venir, darle un consejo mío, de mi experiencia, pero mi vida no es la suya, ni la suya es la mía. No. Puede servir, pero el verdadero consejo es el que nos da la palabra de Dios. Y hoy día nos ha hablado claramente, no paguéis mal por mal. Alabado sea el Señor, ¿cierto? Refrenar nuestra boca de todo engaño, ¿cierto? Amigable, amándonos fraternalmente. Bueno, ya escuchamos la enseñanza. Dios nos bendiga. Nuestra hermana María Painamal, desde aquellas hermosas tierras, ¿cierto? De Nueva Imperial, dice, amén, gloria a Dios. Gracias Señor porque nos exhorta y esto es solamente amor y misericordia de parte Suya. de parte De suya. parte suya. Saludos cordiales. A mí, mi hermana María, quiero decirle que le envié mi teléfono a través también, ¿cierto?, del Messenger, como usted me lo pidió. Ahí está, hace varios días. Si usted lo puede hacer llegar a nuestro hermano Manuel, sería maravilloso. Amén. Así que el Señor le bendiga, le guarde, le ayude. Y un saludo grande también para usted y su familia. Le añada el Señor una grande bendición para este nuevo tiempo, ¿cierto? Que nos marca el calendario, pero en una nueva vida también, ¿cierto? Amén. Un saludo grande a mi hermano Manuel, que el Señor les bendiga grandemente y cariño, saludos fraternales, ¿cierto? De parte nuestra. Sí, Señor. Bien, que el Señor los bendiga. Ahí también nuestra pastora Marisol nos manda un tremendo corazón y dice, amén, a gloria al Señor. Dios nos bendiga. Un Amén. saludo cariñoso para todos. También hacia Rauco, estaba orando también por nuestra pastora Verónica, gracias Sí, al Señor. Señor. Se había sentido un poquito mal, pero ya, gloria a Dios, Mejor. también está mejor. Un saludo para ella, un saludo para toda nuestra amada iglesia, nuestros pastores Sí, allá Señor. en Curicó, nuestro pastor Rodrigo Muñoz, nuestra pastora Viviana, y hacia todo el pastorado que hoy día compone esta amada misión llamada Iglesia Unificada Metodista Pentecostal. Amén. Amén. Nacida en la mente y en el corazón de Dios, y que por misericordia me honro en presidir. Alabado sea el Así es, Señor. Señor. Una bendición para mi vida. Y así esta obra se ha ido extendiendo, ha ido creciendo y hemos podido alcanzar logros y metas que Sí, quizás, Señor. ¿cierto? Tal vez, ¿cierto? No nos imaginábamos, pero que el Señor nos ha permitido alcanzar para la Sí, gloria Señor. de Dios. Alabado sea el Señor. Un saludo grande para todos y nos vamos a despedir con la bendición para que podamos irnos, ¿cierto?, ya a lo que resta del día. Y no se olvide que a las 7 nos juntamos para el servicio. Amén. Amado Señor, te damos Sí, gracias Señor. y rogamos que en esta hora tu palabra permanezca en nuestros corazones. Amén. Una bendición muy especial en este primer domingo del año Sí, hacia toda tu iglesia. Todos aquellos de mis hermanos, Señor, los que están lejos y cercanos, Señor, los que están en nuestro país, como nuestro
Pastor Gary, Señor, los que están en otras regiones, como nuestra hermana María Painemal, Señor, como Señor, nuestros hermanos de Chorombo, Bollenar. Amado Señor, haya extensiva esta bendición hacia cada uno de tus hijos y de tu pueblo. Señor, te damos las gracias y rogamos que ahora usted nos bendiga y nos mande en paz en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bien, el Señor les bendiga mucho y nos vemos. Amén.